Bueno, Paloma, de nuevo, va a parecer que me repito, pero quiero agradecerte por acompañarnos al podcast nuevecito de Espacio en Blanco. Estamos en Ujú. pañales y la verdad es que nos hace mucha ilusión integrarte como una de las primeras artistas, mujeres, mexicanas, que nos comparten un poco su experiencia, tanto en el ámbito sociopolítico, que es lo que vivimos día a día, como tu experiencia normal en este encierro COVID, como toda tu experiencia y bagaje como artista, que se me hace interesantísimo. Tú y yo ya hemos visto lo que hacemos desde hace un tiempito y estudiaste en la Universidad de Monterrey como yo y tenemos Así como algunas es. cosas así que nos han juntado la vida y se me hace padrísimo tenerte aquí. Gracias, bienvenida. También tenemos a Valeria Petrochi y a Regina Franco, que son el team de Espacio en Blanco, que nos van a estar apoyando y también al final haciendo algún comentario. Nada, bienvenidas todas. Y pues, Gracias. Ujú. Paloma, ¿por qué no empezamos contigo y que nos expliques un poquito tu contexto? Bueno, a ver, yo ahorita estoy en Zúrich, Suiza. Tengo más o menos 10 años viviendo aquí. Em, Antes de vivir aquí, viví en Estados Unidos, en Rochester, Nueva York, que es casi en la frontera con Canadá, bastante al norte. Y antes de eso, viví en Monterrey. Soy originaria de Matamoros, Tamaulipas, que es la frontera más noreste, el fin de la nación, como le llamamos nosotros, el fin de la imaginación de la nación. Y me he movido como artista, pero tengo un background también como educadora. Después de terminar la carrera de artes en la UDEM, estudié educación porque me embaracé. Entonces, teniendo un hijo, tenía yo necesidades distintas y decidí estudiar educación también para tener un trabajo. No sé cómo la lleven ustedes, pero yo encontré que es bastante difícil trabajar como artista en Monterrey. Siento que es todavía mucho más difícil trabajar, tal vez ahorita la situación sea diferente, pero hablo de ese entonces. Era más difícil trabajar como, eh, tener una práctica artística decente en la que yo invierta bastante tiempo y tenga un buen network de personas alrededor que nos estemos apoyando. Era más difícil en Monterrey para mí, lo fue, que en Matamoros. Entonces, la decisión de mudarme a Estados Unidos eh, cambió esa práctica que yo tenía al salir de la carrera, que traté de mantener, aunque sea en un mínimo, eh, desde mi casa, desde un pequeño escritorio en el departamento en donde yo vivía en el centro de Monterrey. Lo que quiero decir es que toda práctica artística y sobre todo yo posicionada como mujer del noreste de México, me veo muy afectada por un sistema patriarcal, por un sistema altamente machista, por un sistema, por ejemplo, el de Monterrey, en donde yo me sentía muy de fuera. Soy la fuereña, a pesar de haber vivido años y años y años en Monterrey, no tengo ni el apellido adecuado, ni conocía a las personas adecuadas, ni vivía en el sitio adecuado que me permitiera networkear de una manera que después me llevara a tener exposiciones, por ejemplo, o vender mi obra. Entonces, las posibilidades que después, por supuesto, se vieron minimizadas a partir de que tuve un hijo, a los 20 años, era eh, una teenager todavía yo, eh, me llevaron a la decisión de mudarme a Estados Unidos, pero me mudé con mi pareja en ese entonces hombre, y fue así como o sea, continué, o por lo menos ahorita, en retrospectiva, yo me planteo estas decisiones de vida como una crítica a un sistema que me eh, influyó tanto o afectó tanto para tomar decisiones que no eran las mejores para mí. Ujú. Eh, y decisiones que me pusieron en espacios bastante incómodos,
si es posible que sea una manera de decirlo. Incómodos en el sentido de, ok, me mudo a Estados Unidos, mi visa es una visa como dependiente y no tienes permiso de trabajo. Entonces, siempre en Estados Unidos, siempre trabajé por debajo de la mesa, es completamente trabajo negro. El trabajo negro para una mujer inmigrante no es extraño, pero lo logré. Y es el momento en Estados Unidos, precisamente porque no podía trabajar como educadora, es el momento en el que volví a la práctica de taller. Me construí un taller en mi sótano y eso es lo que estuve haciendo por algunos años, construir una obra que se veía informada por esta situación de ser inmigrante, pero también de ser o de haber sido educadora y continuar, querer ser educadora y ser autónoma. En un sentido, bueno, en muchos sentidos, pero especialmente ser autónoma en un sentido financiero, en un sentido económico. Y todo esto como que se colapsa, se une o empieza a esculpir la forma en la que después comencé a desarrollar mi trabajo artístico. Cuando me mudo a Suiza con mi hijo y con mi entonces esposo, decidí, las cosas empezaron a cambiar mucho y todo comenzó porque en Suiza legalmente sí puedo trabajar. Entonces, desde tener una, no sé cómo llamarlo, una posición económica visible, desde poder mantenerme a mí misma, y quiero decir posición económica visible muy en el sentido de Federici, que habla sobre el montón de trabajos invisibles que hacemos las mujeres para soportar el sistema capitalista en el que vivimos desde hace cientos de años. Ese hecho, el hecho de repente tengo mi propio trabajo, de repente soy capaz de pagarme un departamento, de repente, incluso de manera precaria, pero ya es una posición distinta. Eso me lleva a comenzar a trabajar como trabajadora social, sobre todo en círculos de inmigrantes. Entonces empecé a trabajar con muchas mujeres. Encuentro que el problema de la violencia no nada más existe en Latinoamérica, como yo lo había vivido, existe en todas partes, existe en una sociedad altamente educada y con dinero, como la de aquí. Y en una buena parte, las mujeres que están siendo violentadas en este país son inmigrantes. Entonces, para mí fue así como un boom de conectarme con conocimientos, con personas, con un trabajo artístico que se empieza a desarrollar con la Escuela de Artes aquí en Zúrich. Estudié la maestría en algún punto de los pasados 10 años, me parece que terminé hace 3 años la maestría, si mal no recuerdo. Todo eso es lo que construye la práctica que tengo ahorita. Mi práctica es altamente social y cuando lo digo, a lo mejor para ustedes no les va a parecer una descripción tan fascinante porque yo encuentro que en nuestros países el tipo de relaciones que nosotros empleamos, establecemos como artistas con otras personas son altamente sociales. Pero cuando lo digo aquí tengo que hacer esa diferencia. La diferencia de no es un trabajo de estudio, no es bueno, yo tengo un estudio, pero no es un trabajo en donde estoy yo pintando, en donde estoy esculpiendo, a pesar de que sí lo hago. O sea, sí hay trabajo material. Es un trabajo que depende bastante de las personas o de las comunidades con quien establezco relación y depende del espacio en donde se realiza. Volviendo a toda esta retrospectiva que les hice,
hay una gran influencia y un gran drive, una gran motivación mía de hablar sobre justicia social muy enfocada en la situación desde la perspectiva de mujer, desde la perspectiva de género. En muchas ocasiones termino hablando de violencia, como en el video que les envié y como en este trabajo sobre la sopa, los ingredientes de la sopa de violencia. Pero a la hora de hablar de esas cosas, siempre lo hago a través de estrategias artísticas sociales, siempre termino yo haciendo conversaciones, termino haciendo cenas, construyo espacios sociales. Por ejemplo, el año pasado Ana me ayudó con un trabajo que hice allá, que era una escultura, pero era una escultura en la vía pública, con un espacio social alrededor, para el cual tuve que haber hablado con muchas mujeres para poder invitarlas, entrevistarlas e incluir esa perspectiva de todas esas mujeres a quienes entrevisté dentro de la obra, porque al final yo no me quedé con una escultura, la escultura era de hielo, se derritió ahí en medio del cruce entre Garzazada y 2 de abril. Con lo que me quedé es con los videos y con una publicación, que es la transcripción de todas esas conversaciones que tuve y que después se une a otros trabajos que fui haciendo en Matamoros, que hice en Zurich, que hice hace muy poco en Denver, Colorado, que tuve una residencia allá, justo antes de que explotara el COVID. Por suerte, no me tocó estar allá. Sí. De hecho, Eh, sí, perdóname, Paloma, es que dime. no te quiero interrumpir porque la verdad es que está muy, muy rico todo lo que nos estás contando sobre tu trayectoria, pero sí como para que nos alcance la gente que posiblemente nos esté escuchando, que a lo mejor todavía no agarra el saborcito Adelante. de lo que son proyectos de arte, ya sea quieras llamarle socialmente comprometido, que es un o poco problemático, Ujú. o arte comunitario, que es otro tema que se utiliza mucho, o simplemente arte, es que, por ejemplo, yo al menos, y por ejemplo, me gusta leer de repente a Claire Bishop, que también trata estos temas, me gusta pensar en el arte Ujú. que trabaja la comunidad y trabaja lo que es socialmente, las interacciones sociales, que es lo que me parece que tú sobre todo es la esencia de tu trabajo, porque no es rescatar una comunidad, no es llegar y ayudar o mejorar una situación, no es una cuestión activista ni política, es nada más la sensibilidad de entender cuando unos encuentros entre comunidades o perspectivas diferentes pueden llegar a generar conocimiento y a generar empatías. Y eso es una estética en sí también, una cosa muy Sí, creativa. Entonces, entiendo, nada más claro. que los que nos escucharan también como que le entraran ahí al contexto de lo que tú trabajas y lo haces muy bien. Sí, entiendo cómo puede ser problemático esta cuestión. Si lo pones desde el punto de vista, voy a la regia, de señora burguesa regia, de hacer caridad y de llegar a resolverle el mundo a las pobres señoras de la colonia Independencia con las que estuvimos trabajando. Pues sí, por supuesto, es una posición bastante colonizante, colonizadora, no sé cómo se diga, pero ay, no, a mí de eso ya sabemos mucho, ya tenemos mucha experiencia con el asunto y es una, sí, o sea, también parte de la práctica es una práctica de colonizarnos de estas ideas, pero también de colonizarnos o comenzar a poner en perspectiva las prácticas artísticas bastante tradicionales, que además han sido, o sea, la historia del arte, I'm sorry, pero ha sido desarrollada por el oeste y por hombres. Así que encontrarte con, bueno, para mí, yo no sé cómo ha sido para ustedes cuando estudiaron historia del arte y cuando se empezaron a conectar emocionalmente o racionalmente eh, con arte que ustedes han visto y dicen, oh, esto me llega, esto es muy interesante, o no sé por qué me gusta, pero algo sucede en mi estómago que me lo revuelve, o yo qué sé. Eh,
a mí por mucho tiempo me causaba, y no entendía por qué, me causaban conflicto muchas de las imágenes que muestran violencia hacia las mujeres, que sexualizan el cuerpo de la mujer, y yo para eso no tenía nombre. Yo al feminismo llegué bastante tarde. Llegué hace, no sé, 15 años, digamos, o 10, 15 años. Cuando estudié, cuando estaba en la UDEM, no tenía ni idea. Nadie, no teníamos ningún profesor, profesora. Era así como, ay, bueno, I'm sorry, pero, oh, dear Lord, ok. Nos pone, iba a decir panocha, pero lo pueden cortar. Nos pone vaginas de mujeres que tienen 12 años con las piernas abiertas en un super cuadrote de Baltus ahí enfrente, y hablando sobre, no sé, la hermosura de la composición y de la mirada del artista, y yo así nomás pensando de que, güey, o sea, yo me veía en esa niña, y punto. Yo fui esa niña y muchas de nosotras hemos sido esa niña. Así Claro. que al menos menciona esta parte crítica, que no es una crítica del arte, que es una crítica social. Entonces, para mí eso me faltó. Yo siento que yo llegué a esto tarde, pero yo ya tenía estas bases a partir de esta historia personal que les he contado, a partir de la historia no sé, crecer en el rancho, de crecer como mujer de frontera, después ser inmigrante, etcétera. Sí. Que después se convierten bueno, lo que ahora llamamos prácticas sociales o prácticas comunitarias. Pero justamente, ahorita que estabas mencionando como este contexto, se me hace bien interesante cuál era tu experiencia con los profesores que tenían que dar la historia del arte también desde la visión occidental, a pesar de que estamos en Sí, México. Y eso es algo que sí. casi nunca se ha logrado romper porque no hay las herramientas, porque se encargaron hace muchos siglos de hacer un epistemicidio de todos los contenidos que existían previamente, fueron anulados y borrados y no hay forma ni siquiera casi de rescatarlos, ¿no? Ujú, Pero eso es lo que también me recordaste a Silvia Federici, que la mencionaste hace rato, en su crítica hacia Marx, de decir, este señor ujú. cómo no se daba cuenta que también las mujeres estaban trabajando Exacto, en casa y ni siquiera exacto. les pagaba, y estaban también reproduciendo a los obreros del mañana, ¿no? Entonces, Ujú. como este señor tan Pues, ¿cómo brillante, no se va a dar cuenta? ¿cómo no se Han daba sido cuenta? centurias de violencias hacia estos cuerpos que reproducimos humanitos. Entonces, hoy que como que estaba refrescando mi memoria en una conferencia de Silvia y ella estaba diciendo, pues este señor, ¿cómo no se daba cuenta? Yo decía, qué risa, ¿qué habrá pensado su esposa o qué habrá pensado una señora de la limpieza cuando le... eh, Marx, a ver, ¿qué onda? Ay, Sí, y estas exactamente lo que estás planteando ahorita son las preguntas que yo me planteaba. O sea, desde la visión en la manera en que yo crecí, por ejemplo, crecí en una cultura, bueno, en espacios semirurales, y crecí en una familia de clase media baja, de trabajadores, pues. Trabajaban para la CFE. Mi papá y mi mamá cuando se embarazó, olvídalo. Y ese es otro issue. Em, pero em, estas preguntas que estabas haciendo ahorita, ¿qué pensará la señora de la limpieza? ¿Qué pensará el taxista que me está llevando yo qué sé, a la gran charla sobre feminismos en Latinoamérica, pues a dónde estará, bueno, a Marco? ujú, Eh, Todas estas cosas para mí todavía, yo creo que desde ahí también creo que es una de las bases de mi posicionamiento social. Plantearme todas estas preguntas a partir de la importancia de comunicar estas cosas, a partir de la importancia de cuestionarme em, o de tratar de visibilizar y hablar las violencias y hablar sobre justicia social, pero también de una manera en la que lo puedo hacer con mi mamá, con mi abuela,
con la señora que le corta el pelo a mi mamá, con el taxista, con yo qué sé. Y esto para mí implica tener que hablar con todo el mundo, todo lo que llamamos small talk, las pequeñas charlas que después te llevan em, a entablar relaciones de trabajo, por lo menos para mí, me han llevado a entablar relaciones de trabajo, a aprender, yo qué sé, sobre el sindicalismo de los taxistas en Monterrey y después crear una obra sobre la imaginación de un Monterrey bastante especulado, en el que hay una división de distritos y ahora hay que pagar cada vez que cambias de distrito. Y de ahí se crea una publicación. Pero las personas que escriben para esta publicación son, otra vez, el taxista, son la señora que le corta el pelo a mi mamá, son el activista que conocí en el centro de Monterrey, son, no sé, hay como diferentes niveles bueno, de entendimiento de cómo funciona un problema. Sí. Entonces, para mí es como muy importante darle, mm, tal vez, bueno, va a sonar medio naif, pero tratar de hacerlo lo más horizontal posible. Lo digo naif porque yo sé que es imposible, pero tratar de no establecerme desde un principio que alguien que sabe al respecto de un problema es el experto de ese problema, que estudió en la UNAM, que estudió en el MIT o en el, yo sé, no sé, que tuvo una exposición en el LACMA en Los Ángeles. Y precisamente por eso, o sea, porque están conectadas a estructuras institucionales que legitiman el valor artístico de una obra. Hablando de los puentes que atas cuando haces arte comunitario, Ujú, me recordaste un incidente cuando daba clases en la UDEM, un profesor me invitó a su clase para ver lo que presentaban sus estudiantes como de fin de curso. Y me acuerdo muy bien, hay una alumna que quiero mucho y es muy inteligente, muy brillante, yo creo que le va a ir muy bien, que comentó, hizo un comentario ante una crítica a su trabajo que era como, tu trabajo es demasiado polite, o sea, le falta gallas. ¿Por qué no abordas más gore y más personalmente el tema? ujú. Esa fue una crítica que yo le hice con toda la buena Ok, fe y me sí, dijo, sí. es que no me imagino enseñándole esto a mis papás y qué dirían. Y dije, uy, querida, tienes un problema más fuerte que lo que estás Ujú, haciendo como piececita de arte. sí. Tienes un problema mucho más grave que es la que todos, yo creo que todos tenemos, y yo también lo tuve cuando estaba en la universidad, y lo sigo teniendo, seguramente a niveles todavía como más complejos, y porque esa comunicación que tú estás entablando y la forma en que lo estás resolviendo, porque sigue siendo arte, sigue siendo como una estética que Sí, pertenece a esta disciplina, porque es una sí. disciplina del arte Es el, comunitario. y siguen siendo los mismos lenguajes. Sigo haciendo video, sigo haciendo escultura, sigo utilizando materiales. Pero me parece que la esencia y el alma de la cosa es ese Ujú, drive que tú tienes de decir, pues, ¿qué onda? ¿Por qué hay una falta de diálogo aquí? ¿Qué no estamos entendiendo entre estas dos partes? Que es ujú, una barrera, una frontera de entendimiento y de afecto no aprensividad, de empatía. No sé, yo ujú. siento que ese es como a lo mejor, yo sospecho que es un gran motor para la gente que hace arte, que tiene todo que ver con la esencia social. Es atar esos cabos, ¿no? Y creo Ujú, que empiezan desde casa, desde el ámbito del crecimiento en casa, que ya lo hemos ujú. hablado tú y yo por separado y no voy a abrir Sí, esa lata de gusanos, porque las sí, 2 tenemos y todo el mundo lo tiene. filialidad, Sí, 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 son sí, no la voy a abrir aquí, eso es para otro momento ya en privado, pero yo tengo mucho de eso y yo aprendí a tratar de ser más empática con esos ujú, problemas de discurso y de cómo ujú, cómo ato estos cabos, porque hay una falta de entendimiento brutal entre hombre y mujer, entre ujú, clases, por qué esta señora está trabajando aquí y por qué tenemos tanto privilegio acá,
¿por qué hay tantos cajones sociales que luego nunca dialogan entre sí o nada más se dan Ujú, porque sí? Porque así es la estructura social y porque es una neocolonialidad brutal. Y entonces las cosas entonces se barren abajo del tapete y es como, yo creo que lo que hace el arte socialmente involucrado, no voy a decir comprometido, porque ya esas etiquetas como que empiezan a chotearse, ujú. pero el arte que tiene ese impulso, creo que está tratando de desmenuzar y de transfigurar, bueno, cambiar un poquito el asunto ahí o entenderlo al menos. Sí, no Sí, sé, ¿cómo lo sí, ves? sí. Em, Y ahorita con el encierro ni se diga, porque ahora todos estamos en casa y es como, ¡pua! sí. Estoy tratando de agregar a tu comentario em, con ejemplos. Mm. Tu pieza de la cena navideña. Mm. Em, tengo ya un tiempo y vuelvo al tema em, bueno, de este ejemplo que puse de, bueno, yo quiero que mi mamá también sea parte de estas piezas que estoy haciendo y que sea parte de este mundo y que se involucre. O quiero tener algún tipo no sé, en inglés se dice agency, no estoy muy segura cómo se diga en español, de Mm, agency, es que no es agencia. Es como una presencia o una presencia que provoque algo. Eh, o sea, quiero tener a través de este tipo de trabajos, un agency en cómo mi mamá entiende el feminismo y cómo mi mamá describe violencias, qué es la violencia para ella, qué es violencia doméstica, qué es violencia de género, eh, a nivel lenguaje, a nivel cuerpo, acercamiento de cuerpos, dentro de espacios domésticos, dentro de espacios públicos, etcétera. Hablo del ejemplo de mi mamá porque ya estábamos hablando de eso. Entonces, una buena parte bueno, una pregunta grande que yo tengo, además de la pregunta de comunicación, o sea, de cómo comunicar todos estos conocimientos que adquiero de las personas con quienes me involucro y convertirlos en piezas artísticas que además provoquen, que además causen reflexión, que además creen discusiones públicas. Em, ¿Cómo le hago para hablar sobre, cómo le hago para hablar sobre los espacios que ocupamos las mujeres, que comúnmente o tradicionalmente son espacios domésticos, o que nos movemos muy bien dentro de espacios domésticos, nos han, eh, a través de la educación, el, el espacio de género femenino, ¿no? De cómo aprendemos, cómo construimos nuestro género, tiende mucho a crearse alrededor de prácticas domésticas. ¿Cómo le hago para utilizar esto como base, que es mi base importante, eh, em, para, para llevarlo a lo público, que es la presentación de la obra, que es esta cuestión de comunicación de la que estaba hablando? Y al hablar, o sea, al entablarme esta pregunta, también pienso, bueno, pero todas estas personas a quienes he estado preguntando o haciendo preguntas sobre cuestiones familiares y sobre violencias familiares, em, ¿cómo le hago para que esta cosa que yo hago no se quede en lo público, sino que vuelva a lo doméstico? ujú. Entonces ahí es como estas transiciones que transgreden, o para mí transgreden espacios de género, al menos. Em, es lo que, es en lo que estaba pensando. Por ejemplo, cuando hice el video fue hecho en la casa donde creció, o sea, la casa de mis abuelos, donde crecieron mis tíos y mi mamá. Los actores son mi familia. Todos ellos son mis primos, está mi hermana, mi hermano, los que hicieron el diseño del setting
y el catering de la comida. El catering de la comida lo hizo mi tía, el pastel lo hizo mi otra tía. Toda la decoración alrededor lo hizo mi cuñada y mi hermana. Mi hermano estuvo filmando y grabando sonido, y después tuve a un asistente que fue el que hizo los paneos y que utilizó ya la cámara más profesional para generar este tipo de imágenes. Después, el texto que se escucha es un texto que escribí a partir de más o menos un año de establecer contacto con mi familia y con la comunidad directa de mi familia, que es donde viven, en esa colonia en Matamoros, y de ir y hablar con ellas, y de hablar con doña Luchita, que vive en la esquina, y se acuerda de su hijo, que se murió por esto, y cuéntame la historia de su hijo. Y de ir a hablar con esta señora, y de ir a hablar con esta muchacha, de recordar las violencias que sufrí, por ejemplo, en esa misma calle, y de ir a cuestionar a mis primas, a mi hermana, a las vecinas. Oigan, ¿se acuerdan de este señor? A mí me manoseaba. ¿A ustedes también? Ah, sí, claro. Esto sucedió, esta otra cosa sucedió. Entonces fue así como una actividad de recopilar toda esta información y ficcionalizarla, que al final esto es una ficción completa. Esto se me hace bien interesante, Paloma. Perdón que te interrumpa. Para Ujú. los que no conocen todavía tu trabajo, me gustaría si nos das chance de poner las ligas abajo de la Sí, claro que publicación sí. para que lo puedan consultar. Pero, por Sí. ejemplo, en el caso de la cena, básicamente, Paloma, lo que haces es utilizar, bueno, contar con tu familia, con el apoyo de tu familia, para recrear una cena que es un eje, ¿no? Un pilar para la sociabilidad y la comunicación familiar, y Ujú. es un ritual que además como solemos hacer, querer enaltecer y entonces enmascara todas estas cosas que están ahí como abajo, ¿no? De la Sí, superficie. Y tú logras hacer algo bien interesante porque no pasas de la realidad al artificio, sino que también otra vez haces ese regreso que tú decías que te gustaba o que siempre aspiras a hacer. sí, Hay un retorno luego otra vez a esa realidad, ¿no? Porque es tu propia familia, no estás haciendo exacto. cine, no estás haciendo un video con actores. Tu Ujú. familia accedió a volver a hacer esa meta réplica, ¿no? Del asunto, y eso es algo bien interesante. Sí, que además cuando hablas de problemas familiares o violencias domésticas, violencias familiares, eh, si regresamos, por ejemplo, al texto que me diste de Federici, Ujú. podemos llevar esto a algo que no sucede nada más en nuestra cultura, en nuestros espacios. Es algo que proviene, bueno, es una cena de Navidad, y a propósito hice una cena de Navidad, no nada más porque es el pic de todos los, De la cena. los rituales familiares o sea, imagínate, ¿cómo no voy a ir a la cena de Navidad de la familia? Sí. No, 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 impensable, ¿no? Como el Día de las Madres o cosas así. Es una cuestión cristiana, es una cuestión de colonización, es una cuestión de capitalismo, es una cuestión en donde también, incluso sobre la mesa, hablamos sobre jerarquías, quién es el importante, quién tiene más voz en la familia, quién, quién decide lo que sucede. En mi familia, por ejemplo, las mujeres deciden, ¿no? Bueno, mi abuela decidía, pero mi abuela decidía porque se murió mi abuelo muy pronto. No es necesariamente eh, porque sea una familia especial, pero no sé, hay como yo creo que sí, tenemos que desmenuzar nuestros, ¿cómo se dice behavior, Ana, en español? Comportamiento. Sí, tenemos que desmenuzar muchos de nuestros comportamientos y muchas de nuestras decisiones, y también ritualidades y filialidades, la manera en que nos conectamos con otros seres humanos alrededor de nosotros, desmenuzarlo desde otras posiciones, desde no desde, es que es mi familia, es que cómo no lo voy a hacer si es mi familia. Eh, pues lo siento, pero en muchas familias
O sea, las mujeres somos violentadas en su mayoría y en todo el mundo, no nada más en México, dentro de espacios domésticos, Sí. por personas que conocemos y que son allegadas a nosotras. Así que eso de ir con falda muy corta por la calle no es, no es necesariamente cierto. Las mujeres somos violentadas, algo también que mencionó Federici en este texto que me enviaste, sobre prácticas sexuales y regulación desde instituciones públicas, prácticas sexuales que son reguladas por el Estado. O sea, regulan el amor, regulan Por con cierto, si quién. alguien quiere leer el texto, es Calibán y la bruja, Ah, totalmente descargable en PDF, gracias. pero ahí también ponemos Ujú. la referencia, sí. Perdóname. Sí, Sí. sí. No, es que es buenísimo. Eh, sí, es buenísimo. Se regula, el Estado regula con quién tenemos relaciones eróticas, regula los hoyos por donde nos pueden penetrar, porque es ilegal hacer esto, o por lo menos por mucho tiempo fue ilegal tener sexo anal. En Básicamente, ¿por qué? muchos Porque no estados nos de podemos Estados Unidos reproducir de esa manera. todavía es. Es Sí, ilegal todavía en exacto, muchos estados gringos. exacto. Bueno, es que no nada más que sea ilegal, en México es intolerado. O sea, a lo mejor está escrito en la ley, pero no significa que sea parte de las prácticas de empatía que deberíamos de tener, de solidaridad. Regula, ¿qué más iba a decir? Regula la cuestión de la monogamia, de ser fiel a una sola persona, de construir, o sea, estas uniones políticas entre familias o entre personas, de construir fidelidades de reproducción, de la crianza. eh, el Estado regula, y además no nada más el Estado, todas estas leyes y nociones, porque ya hemos hablado sobre, no nada más es legal, sino que es tolerado, o sea, no nada más es a nivel papelito, escrito en la Constitución, sino ética y moral entre nosotros. Es que es bien Eh, valioso el hecho, mira, así Dime. nada más para ponerlo bien sencillo, el gran logro de esta línea de pensamiento que lo hace muy claro Silvia Federici y no es la única que lo defiende o que ha construido esto sola, ¿verdad? Ujú, Pero el hecho de que mucha gente defiende la monogamía y la institución familiar y la heteronormatividad como una ujú. cuestión biológica es totalmente falsa. Y ahí está el punto clave. O sea, sí está chido que tú hagas lo que tú quieras, pero es que no es a huevo y es trabajo no remunerado y muchas veces injusto y explotativo. Así lo Entonces, ahí es. está como el éxito, ¿no? De decir, bueno, espérate, esto es trabajo, esto es trabajo. Sí, y Y las mujeres, estoy aportando y entonces respétalo. Sí. sí, y las mujeres que se ven remuneradas por este trabajo, trabajadoras sexuales, las vemos como la peor cosa del mundo. Oh, no, my God. No soy experta, por eso lo dije desde el principio, no soy experta en estos temas. Jamás No, he hecho trabajo con trabajadoras sexuales, o sea, nunca he hecho una obra artística con una comunidad de trabajadoras sexuales, pero del poquito conocimiento que tengo y de las poquitas mujeres que he conocido que ejercen el trabajo sexual, eh, no, no sé, ay no, por un lado las veo así como esclavas modernas y por otro lado para ellas es una manera de ejercer su autonomía, la misma autonomía de la que hablé hace rato, de tener, o sea, de ganar buen dinero por un trabajo que te va a permitir tener una casa, mantener a tu hijo y el otro montón de cosas que tenemos que hacer para claro. sobrevivir en este sistema. Si vuelvo al ejemplo, por ejemplo, de Baltus, no sé si sepan de qué estoy hablando. Son estos No, yo grandes no. cuadros, o sea, a nivel formal son hermosos, pero el señor me parece que pintó en los 20 en Estados Unidos, si mal no recuerdo,
Lo tendríamos que ahorita googlear porque Vamos a checarlo y pasar una liga o sí, hacer como una descripción, sí, porque hace igual rato. estoy diciendo mentiras. Las imágenes de las que hablo son imágenes, son pinturas enormes, 3 por 2 metros, digamos, en donde pinta él a su niece, a Mi su, sobrina. A su su sobrina. sobrina, sí, a su sobrina. La niña tiene 12. Las imágenes, la niña tiene 12, tiene un moñito, un vestidito, es la niña burguesa gringa de los 20, yo así, la hija de Ford, no sé. Ustedes se las pueden imaginar como ustedes quieran, pero con las piernitas abiertas y se le ve la braga. Exacto, gracias Ana. Esa es exactamente la, la expresión que quiero de la gente que escuche esto. Yo creo que el año pasado es que lo quitaron del MoMA. O sea, yo esta pintura, yo la vi en el MoMA de Nueva York y me causó, ay, no sé, les escribí una carta y les dejé ahí una nota y cómo puede ser posible. Hablé con el guardia de seguridad y cuáles son las reacciones. No se molesta la gente cuando ve esto. Y por un lado, muchas de las reacciones que yo veo en medios sociales cuando quitaron esa pintura del MoMA y de pintores mexicanos, es como cómo van a quitar, es parte de la historia del arte, cómo lo van a negar, cómo van a hacer esta negación de un pintor que establecido, que fue tan importante en su época, que ha influenciado a tantos otros artistas, tiene una posición dentro de la historia del arte, esto para mí es obvio, pero de eso a que el museo no tenga una posición crítica dentro de lo que presenta en su colección, ya es otra cosa. Ya es así como... Y es de los grandes temas actuales, o sea, ahorita el COVID arrasó con todo, pero realmente estábamos también en este periodo en donde teníamos que legitimar todo lo que se hacía, porque ya era hora, ¿no? De decir, a ver, ¿qué onda? ¿Qué onda con todo esto? Porque ¿qué hacemos con gran talento y qué hacemos cuando una persona comete delitos que son realmente muy serios? O sea, eso no debería estar sucediendo. Entonces, eso también es para un podcast entero y no, y más, y toda la vida. Pero, sí, pero pero es mi punto problemático. es, sí, o sea, el arte desde hace, desde que existe, tiene, yo creo que tiene un contenido político, desde que describe el ambiente y la gente y pues sí, lo social en donde ellos están mostrando las cosas, o desde que describe la negación de ese ambiente y se va por la cuestión de la ficción, imaginarse mundos extraños, surreales o lo que sea. Yo creo que sí, o sea, es como el core, es algo parte de muchas formas artísticas. Es que es muy Um, feo, y a ver si no me uh-huh, meto en problemas diciendo esto. Y ahí sí. me dicen, no, me meto en problemas, no me importa. Pero ¿qué haces con gente que desarrolla una sexualidad tóxica y una sexualidad peligrosa y una sexualidad violenta? Es que, ¿qué haces? Uh-huh, O sea, puede ser un genio, sí, pero esa persona no exacto. debería estar caminando por la calle. Exacto. Y muchas de estas cosas apenas nos estamos dando cuenta. O sea, ¿cuándo fue? ¿El año pasado? Salió Poniatowska, salió del closet con su Me Too diciendo, Azuela, fue Azuela, ¿verdad? No sé. Mariano Azuela la violó cuando tenía 18 años. O sea, era Ah, ya una me acordé. niña. Sí, tienes Aparece una razón. foto de una niña. Mi hijo tiene 18 años. Tienes razón, ya me acordé. Sí. Me da así como el... Sí, y es una de las mejores escritoras que tenemos en México. La señora tiene 85 años y apenas está sacando esta historia de violencia de su vida. porque la Eh, evaluación de esas sexualidades peligrosas o, bueno, ujú, dañinas, violentas, es ujú, apenas un tema. Ahora sí estamos sí, diciendo, bueno, no me importa si este güey es un gran productor, Harvey Weinstein, vete a la cárcel, o sea, sí, pero es pero exacto. Y lo ves hacia atrás y bueno, para mí a mí me causa conflicto. Mariano Azuela, me encantan los de abajo, es uno de mis libros favoritos. Cuando lo leí dije, sí, oh manches, sí,
sí, está muy denso. Que también tiene una descripción de una violación culerísima ese libro. Ujú, sí. Sí. Ay, Ana. Ay, chin. Sí, sí, sí. Sí, hay otros ejemplos, el de Vargas Llosa. Lo Vargas disfruté Llosa, tanto, gracias. tanto leer en mi vida. Cuando crecí, disfruté tanto leer a Vargas Llosa. Y después leer la cuestión de, también tiene una historia de violencia con su primera mujer y con la segunda, quién sabe. También tiene entrevistas en donde describe de manera misógina a sus compañeras escritoras, mujeres. Tenemos la cita de, ¿quién me la dijo hace poco? Una curadora aquí, Octavio Paz, describiendo la vagina como una raja por donde a las mujeres, o sea, como que no estamos completas, se nos salen las cosas. Estoy en un grupo de lectura poliamorosa, no porque me quiera volver poliamorosa, pero más bien estoy tratando de entender la monogamia como, como sistema que es parte em, de la serie de controles que tenemos las mujeres para sobrevivir en este mundo como lo conocemos ahorita. Y les recomiendo mucho este libro. La autora se llama Brigitte Vasallo. El libro se llama Monogamia y el terror poliamoroso, me parece. Sí. Encontrarán en YouTube charlas de Brigitte Vasallo, es española, de Barcelona, es catalana, y creció en Marruecos, si mal no recuerdo. En este libro, ella habla sobre, muy como Federici, habla sobre historia, historia del capital, historia del capitalismo en Europa, sobre la relación que hay de violencia, violencia sistematizada a la mujer, desde el medioevo, que es donde Federici ubica en los Claro, principios del capitalismo, sí. después cuando termina el sistema feudal, eh, ella también, y está diciendo, ¿saben qué? Como lo dijo Ana, esto no es una cuestión biológica, esto de mujer, hombre, son par para tener hijos, así no es como todo el mundo funciona, así es como el sistema soporta que funcionemos para que se pueda reproducir a sí mismo y da muchos ejemplos, da ejemplos de comunidades cristianas, poliamorosas, comunidades cristianas que tenían sexualidades diferentes. Eh, antes de que entrara toda la cuestión de No ha pre-Inquisición, habla de muerto. todas estas prácticas, sí, eh, distintas de cómo relacionarnos eróticamente y amorosamente con otros cuerpos. Fíjate que, Y, ay, perdón. no, Paloma, no, adelante. yo quiero recomendar tu libro y lo ponemos también el link. Vamos a tener un chingo de links y me encanta. Sí. Pero también quiero a lo mejor proponerle a los que se interesen y que estén escuchando, sobre todo en este libro que estamos ahora compartiendo como algunos detalles, hay un capítulo que se llama La peste, recuérdenme. La peste y el trabajo. La mm, peste negra y la crisis de trabajo. sí. Y la crisis de trabajo. Bueno, este capítulo me dio mucha fuerza para pensar nuestra situación actual y a lo mejor con esto podemos como hacer alguna reflexión y cerrar para otra conversación. Pero sobre todo, este capítulo que es nada, son 4 páginas, me parece, mm, dice 2 cosas bien importantes, que es negant solvere. Cuando llega la peste negra en el medievo, cambia la situación de clase y negant solvere aparentemente quiere decir me niego a pagar, negarse a pagar. Y también existe o existió esta cosa de negarse a la costumbre. Y eso es algo que yo me digo, a ver,
a lo mejor no es tan fuerte el COVID, pero yo siento que sí, estamos viviendo un momento histórico y por eso estamos todos en nuestra casa y estamos buscando opciones de discusión, de generar conocimientos o al menos compartirlos. No estamos generando nada, pero estamos compartiendo. ¿Hacia dónde puede llegar? ¿Cuál es el alcance de esta crisis? Que es paralela, ¿no? A esta cuestión que obviamente no lo voy a comparar con la peste negra que arrasó con el 30-40% de la población Ujú, europea. En ujú, América tuvimos otra nefastísima, mucho más mm, grave, pero ¿qué va a pasar mañana? Entonces yo nada más quisiera, si tienen alguna reflexión sobre eso, a lo mejor arrancar después con eso también para seguirlo pensando, ujú, pero este tipo de situaciones son clave para un reajuste, sea para mejor o para menor. Yo sé que sí, sí se sacó ahí luego bien rápido, y eso fue su error, yo creo, de sacar una evaluación así como, no, esta es la oportunidad para un cambio y lucha de clase y no sé qué. Y luego salió Byung-Chul Han diciendo, no, güey, o sea, esto va para peor y va a ser más culera el capitalismo y el encierro, bueno, la explotación. Ya no voy a decir maldiciones. Pero, no sé, ¿ustedes qué opinan? Y no tienen que decir nada que tenga certeza, nada más qué pasa por sus cabezas. ujú. Yo pienso Mm, en lo que dijiste hace rato sobre volver a la normalidad y básicamente cuestionarnos qué es la normalidad. Y esta, no sé si como lo decía Valeria, cambiar instituciones, cambiar políticas públicas en favor de la empatía, en favor de la solidaridad, en favor de establecer fuertemente derechos que debiésemos tener, o que a lo mejor ya tenemos, pero aún no están em, establecidos con fuerza, no están arraigados en, en las actividades o comportamientos de personas. Em, Sería a lo mejor tratar de cuestionar o de desarmar eh, estas mismas cosas o el origen de estas mismas cosas que no queremos reproducir. Y no estoy hablando nada más a nivel de, personal, o sea, no nada más de ya no quiero ser así, yo misma en mi espacio y en mi pequeño círculo. Em, Hablo de generar, de generar tejidos sociales más fuertes, de interactuar con muchos tipos de personas y no nada más con nuestra burbujita que ahora se ilustra muy bien con las burbujas de medios sociales, sobre todo porque es de lo que dependemos ahorita que no podemos salir. Pero creo que también en la vida así funciona. O sea, si creciste en cierto lugar, más o menos te vas a quedar en ese mismo lugar. Y esto implica ir a estas zonas incómodas de las que estábamos hablando. Eh, y es muy cansado además. Requiere, es muy cansado y también muy, a mí me pasa muy seguido que a veces caigo en la nostalgia y caigo en el romanticizar a México, y hablo de manera muy general. bueno, de esto que estaban comentando sobre el texto de Federici, o sea, también me parece muy interesante y relevante cuando comenta que después de esta crisis de que dejó la peste negra y que primero fue la gran hambruna, que la gente ya no le, o sea, que la gente tomó esta posición de me vale madres todo, yo nada más quiero pasar un buen rato presentemente. Y también algo que me parece relevante es que dice que justo después de toda esta crisis es Mm, cuando finalmente se logra nivelar, ni siquiera igualar, nivelar la diferencia ¿cómo se dice? De paga o de income, ¿cómo se dice en ujú, español? sí. Salarios. Sí. Ajá, de salarios entre mujeres y hombres, que el Estado empezó a castigar
como el vagabundismo, el no hacer nada, el no trabajar ahora ya era como delito. Entonces también está como interesante. Sí. ¿Qué va a pasar con nosotros? Pensando en eso, que si está bien documentado esto, que quién sabe, porque ella también misma dice, bueno, tal autor dice que tal, pero luego, por ejemplo, toda la iconografía se trataba del Memento Mori. Algo que me gustaba mucho de lo que menciona la iconografía es que en cantinas se empezó a poner súper de moda lo de la rueda de la fortuna, quizás sí sobre la suerte, pero yo siento que en realidad representaba un poco la promesa de movilidad de clase, que es justo lo que la peste dio. Mm, Esta ujú, posibilidad, al menos aunque sea nada más pensada, ilusionada de ujú, movilidad de clase, fue bien poderoso. ¿Qué va a pasar ahorita con el COVID? Porque yo veo luego Jeff Bezos, y Jeff Bezos, el hombre más rico del planeta, a pesar de haber tenido un divorcio tan drástico que se llevó una buena parte de sus ganancias, no quiere pagarle a sus empleados el tiempo que no están trabajando. ¿Cómo? mm, Eso es bien interesante, súper ujú. interesante. Pero sí, estaría muy bueno explorar la onda de género en ese aspecto también. No sé. Uy, futuro. A mí, por ejemplo, ahorita me interesaría saber em, cuál es la afectación que tienen, por ejemplo, ustedes en cuanto a trabajo, o sea, si perdieron trabajos, y también cuál es si de pronto, por ejemplo, se tienen que ver obligadas a quedarse en casa y fuera de la cuestión social y de extrañar a las personas, para un artista implica no poder trabajar. Yo perdí todos mis jales, perdí todos mis trabajos hasta septiembre. Este es uno y luego tengo ahí como que de repente otros. Pero exposiciones, workshops, eventos, discusiones, todo eso, fuera. Para mí ahorita me queda muy claro que, para empezar, estar en medios sociales, cualquier mención de alguien que haga trabajo, ya me causa conflicto, ya estoy ahí toda ansiosa de, están trabajando, Sí. alguien texto, alguien no sé qué. Por otra parte, hay demasiada información que tiene que ver con care work, me encanta, pero, ok, no puedo con tanto. Sí. Y no sé exactamente cómo generar ingresos sin tener que volver al sistema de antes de tengo que aplicar, tengo que hacer, tengo que producir, tengo un deadline, me veo súper estrés para poder tener una exposición y para poder, no sé, o sea, cómo sobrevivir sin tener eso. Sin tener que estar toda psíquicamente enferma, preocupada porque no estoy haciendo el trabajo suficientemente profundo, porque no tengo tiempo de pensar al respecto hasta después. Y por eso siempre termino haciendo publicaciones, porque es cuando tengo tiempo me voy a sentar a pensar qué sucedió. ¿Cómo le hago para cambiar? Em, ¿Cómo le hago para dejar de sentir que estoy fuera del mundo del arte si no estoy produciendo? Porque, no sé, porque conseguí un trabajito que sí me da dinero y estoy ocupando mi tiempo en eso. Así que no puedo estar tan presente en el mundo del arte. ¿Cómo le hago para ni siquiera me planteo vivir del arte porque ni siquiera es una pregunta, lamentablemente. Es que yo creo que Eh, a lo mejor podemos cerrar justamente con eso. Yo creo que yo pensé que ujú, íbamos a cerrar con cosas así más visuales de la rueda de la fortuna y cosas, pero yo creo que en realidad, en el fondo, lo que deberíamos de dejar para un follow-up que me encantaría, si tú te animas, Paloma, o bueno, ujú, vamos a continuar estos temas, es más bien, la mayoría es la espada contra la pared. O sea, o te ujú, mueres de hambre o te mueres de COVID. Entonces, en realidad no hay muchas opciones.
es muy complicado poder sobrevivir, básicamente. Entonces, ¿qué va a pasar mañana? Si estamos en ese punto crítico, al menos sabemos que en el medievo los campesinos tenían la opción de irse por el campo y salirse de las murallas del castillo de la nobleza y buscarse su propio camino, pero aquí, cuál es esa opción? ¿No? De decir, bueno, ¿sabes qué? Estoy contra la espada y la pared, Jeff Bezos, si tú no me quieres pagar mi tiempo que estoy en casa, encamada, pues hace pastos verdes, me voy. Y creo que a Paloma se le congeló ya su internet. Yo sí los escucho. Ah, genial, genial. Pues eso, y eso y enfocado al arte, probablemente sea una buena pregunta decir, bueno, ¿qué pasa si las instituciones se caen? ¿Qué pasa si yo no tengo el apoyo del gobierno como artista? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué tengo que hacer para no acabar otra vez en un trabajo de oficina que no tiene nada de falta de mérito ni de dignidad? Pero yo me entrené toda mi vida para hacer una disciplina que ahora está en crisis. Sí, o como para mí en este caso es como transformar mis prácticas artísticas de una manera que, o sea, que me permitan seguir, o sea, tengo que estar aquí, no puedo moverme a otras partes no puedo ir a Matamoros, por ejemplo, donde está la base de mis proyectos. Como desde aquí puedo continuar realizando trabajos o transformar esta práctica de una manera que me pueda dar dinero. No sé, yo he visto como diferentes soluciones aquí en Zúrich, pero aún no doy con lo que yo puedo hacer. No sé. Es preocupante. Es preocupante y creo que todos estamos en ese canal. Yo creo que ya es mucho tiempo y mucha información como para usar para un podcast. Yo siento que está bien chido. La verdad es que salieron muchos temas bien interesantes, Sí, preguntas buenas. No se tienen que contestar todas las preguntas, el chiste era hacerlas. ok. Y está bien interesante tu experiencia, Paloma. Gracias por hacer este ejercicio con nosotras. Como conclusión a la sesión de hoy, Paloma, te queremos agradecer, Paloma Ayala, por acompañarnos aquí en la sesión de Espacio en Blanco, más o menos orientada hacia un contexto sobre feminismos, domesticidad, tu trabajo en términos de arte social y lo que implica eso, tu trayectoria y cómo podemos entenderla desde una perspectiva entre local, global, ya que tú estás en Suiza, y también para pasarla durante el COVID. ¿Qué pasa durante el COVID? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Y cómo va a seguir andando la práctica? Te agradecemos un chorro. Gracias, Regina Franco. Gracias, Valeria Petrocchi. Les agradezco mucho por haberme invitado y espero que en otra ocasión podamos seguir charlando. ¿Ya quedó? Claro que sí. Y nos vemos para la siguiente sesión. Un abrazote. Muy Claro que bien, sí. muchas gracias. Gracias. Tenga Cuídense. buen día. Buen día. Igual, Abrazo. sí.